todo indica que mañana en el Senado de la República pues se dará ya la votación definitiva para revisar el paquete económico en la parte de ingresos. Una vez ya concluido este proceso, pues bueno, vamos a entrar a el otro aspecto, que es cómo se va a definir el presupuesto para el próximo año, para 2026. Ya se comienzan a adelantar pues algunos números que son relevantes. Y bueno, para platicar de este tema nos acompaña Jorge Cano, coordinador de gasto público y rendición de cuentas en México Evalúa. Jorge, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rogelio? Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos, Jorge. ¿Cómo están viendo ustedes que se dará esta discusión en San Lázaro? Porque son exclusivamente los diputados los que pues definen el presupuesto y hemos visto también que en estos días pues han comenzado a circular mucha gente ahí para pues comenzar a ver cómo va a estar la asignación del gasto público. Sí, efectivamente, la discusión de la ley de ingresos es fundamental para poder posteriormente aprobar la ley de egresos y vemos diferentes temas importantes, contenciosos que tienen que pues analizarse a profundidad. Uno son pues, las expectativas de crecimiento, las cuales las vemos un poco optimistas y Sí. si no se cumplen como está previsto, pues eso tendría un impacto en la recaudación tributaria. Además vemos diferentes creaciones o actualizaciones de impuestos para, sobre todo en el IEPS, que no se están viendo reflejadas en un incremento en el presupuesto en salud de las personas sin seguridad social. Sí se incrementa el presupuesto del IMSS. Pero lo que más nos llama la atención en la parte de la ley de ingresos es que la cantidad de recursos que va a recibir la Federación de Pemex se sigue reduciendo, va a representar Ujú. tan solo el 19% de la renta petrolera total, la menor proporción que se tenga registro, y además de eso, pues el gobierno federal le va a regresar una parte incluso mayor a Pemex a través de la Secretaría de Energía, alrededor de 263 mil millones de pesos, y esto va a significar que en lugar de tener ingresos petroleros el siguiente año, pues vamos a tener pérdidas. Cada mexicano va a tener que aportarle a Pemex más o menos 230 pesos en lugar de que Pemex le aporte a las finanzas públicas. Y esto obviamente va a limitar mucho el tema del gasto en salud, educación, etcétera. Claro, Pemex dejó de ser pues la vaca lechera, ¿verdad? Donde pues el presupuesto se despachaba con la cuchara grande y pues ahora es al revés, ahora los mexicanos tendremos que aportar de nuestras contribuciones que hacemos a través de los impuestos 230 pesos al mes, al año nos dices, ¿verdad? Sí, efectivamente, 230 pesos al año y tocas un tema muy importante. Efectivamente, Pemex durante mucho tiempo pues tuvo un régimen fiscal adverso, daba más de lo que podía aportar. En realidad no se calculaban los impuestos una vez cubiertos los gastos de operación, como generalmente se hacen con todas las empresas, se le cobraba directamente del total de las ventas y esto pues no sucede con ninguna empresa y se le llegó a cobrar hasta el 70% del total de sus ventas, lo cual limitaba mucho la capacidad de la empresa para invertir y volverse productiva. No obstante, conforme se le han ido bajando los derechos que paga, conforme se le han ido dando diferentes aportaciones, no hemos visto que estos recursos se utilicen para incrementar su capacidad productiva. De hecho, la inversión en infraestructura que va a tener el siguiente año va a ser la más baja desde 2008, es decir, no se están utilizando los apoyos fiscales para mejorar su productividad y esto genera la preocupación de qué tanto más se va a tener que seguir apoyando a Pemex para que se vuelva productiva y vuelva a aportar a las finanzas públicas y que el petróleo efectivamente sea de los mexicanos y que aporte a financiar el gasto que garantiza derechos. Claro, vamos a ver si se cumple al final en la parte energética, pues este planteamiento de la presidenta Sheinbaum en el sentido de que en 2027 pues Pemex tendría una reducción pues ya significativa en las aportaciones que hace el gobierno federal para su operación. Jorge, la parte de deuda, la parte de pensiones, ¿qué tan relevante va a ser en el diseño del nuevo presupuesto? Completamente. En la ley de ingresos también se analiza los ingresos por deuda, por endeudamiento, y ahí notamos un tema algo técnico, pero muy importante que analizar. Y es que en el artículo primero de la ley de ingresos se aprueba qué tanta deuda puede ser considerada como responsable. Sí. Según la ley de responsabilidad hacendaria, se permite que el gobierno se endeude siempre y cuando ese monto de endeudamiento sea menor al gasto de inversión.
esto para que tenga un impulso productivo la deuda que se contrate. No obstante, no hay una definición certera pues bien estudiada de qué es la inversión, y hemos notado que conforme pasan los años, han incluso clasificado como inversión las transferencias que se hacen a Pemex. Ok, Para el siguiente año, de hecho, se crea una nueva categoría de inversión, la inversión en capital humano, y esto lo está haciendo Hacienda como para cuadrar las cuentas y pues cumplir con esta ley establecida. Pero esto pues es preocupante porque no sabemos qué se está considerando ahí. Es posible que en este de capital humano se estén considerando programas sociales, claro. becas educativas. No sabemos, entonces nos parece muy importante que se ponga atención en este aspecto y sí, definitivamente la inversión en capital humano puede ser positiva, pero siempre y cuando esté bien normada y hay que pues redefinir la forma en la que se cumple con esta ley de equilibrio presupuestario. De lo contrario, vamos a seguir teniendo un incremento constante de la deuda y esto pues significa mayor pago de intereses y menor capacidad para financiar otros gastos importantes. Claro, son los aspectos finos de cómo gasta el gobierno, si efectivamente, como tú dices, va al rubro de inversión o es una forma de darle la vuelta para financiar programas sociales. Y en la parte de pensiones, donde pues cada vez la demografía mexicana se está transformando y nos estamos volviendo pues un país cada vez más adulto. Sí, efectivamente, las pensiones se comen cada vez una mayor parte del presupuesto. En 2018, de cada 100 pesos, 16 se iban para pensiones. Para 2026, de cada 100 pesos serán 27 pesos para pensiones. Es decir, nos está restando margen de maniobra y esto se ve reflejado en que el gasto en salud esté estancado, el gasto en educación, en ciencia, en protección ambiental, pues o tenga recortes o esté estancado, mientras que el gasto de pensiones pues sigue creciendo. Va a representar 6 puntos del PIB para el siguiente año, tanto las pensiones contributivas como las del IMSS, etcétera, y las pensiones del bienestar, las pensiones asistenciales. Y con una población que sigue envejeciendo, esto nos augura que cada vez vamos a tener que destinar una mayor parte del presupuesto al gasto en pensiones y esto, si no se incrementan los ingresos, pues va a obligarnos a ir recortando otros rubros importantes. Claro. En total, la parte de pensiones, ¿qué porcentaje estaría, digamos que absorbiendo de la parte del gasto público el próximo año, Jorge? Bueno, son 6% del PIB, el gasto va a estar por ahí de 25% del PIB, es una parte importante, nosotros lo calculamos respecto al total de los ingresos, representa Ujú. o absorbe el 27% de los ingresos, y si consideramos también el pago de el servicio de la que absorbe el 19% y aparte las transferencias a entidades federativas que absorbe el 30%, vemos que el 75% de los ingresos ya están comprometidos. No hay margen de maniobra. El gobierno no puede elegir sobre cómo utilizar el 75% del total de los ingresos Claro. y solamente tiene en realidad 25% de los ingresos para hacer política pública. Ahí está el Esto nos tema. habla de que el gobierno está amarrado de las manos y es muy complicado que genere nuevos programas sin recortar o sin incrementar la deuda. Claro. Pues todo un dilema el que se enfrentará el gobierno federal en el tema del gasto público. Jorge Cano, coordinador de gasto público en México Evalúa. Gracias por acompañarnos esta tarde.